Porque estamos con Joseph Dyer, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque necesitamos seguir viendo opiniones, indagando, sabiendo qué sucede alrededor y qué podría pasar. Don Joseph Dyer, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Muchas gracias, José, muchas gracias, Ángel, encantado de volver a estar aquí. A ver, ¿cómo ve este panorama? ¿Cómo ve lo que está sucediendo? Me imagino que he escuchado un poco las declaraciones de César Acuña también. Bueno, realmente esto es, no sé si llamarlo fraude, yo creo que llamarlo fraude es un poco exagerado, pero sin duda están primando una serie de observaciones administrativas en el caso de Guzmán y un cumplimiento de la ley, creo, en el caso de Acuña, pero que van a terminar desestabilizando el ambiente electoral. O sea, ¿no le parece que haya ocurrido lo adecuado? ¿No le parece que se haya determinado por lo mejor por parte del jurado? Yo creo que son dos casos distintos. Yo creo que en el caso de Acuña efectivamente ha sucedido lo que tenía que suceder. Él en opinión del jurado, ha regalado dinero en efectivo cuando ya existe la vigencia de una ley que lo prohíbe, y creo que era muy difícil que el jurado falle de otra manera. En el caso de Guzmán quizá podría tenerse una consideración de tipo constitucional, es decir, que prima lo reglamentario o el acceso constitucional al derecho de elección, pero eso es discutible. De hecho, el fallo es muy dividido en el caso de Guzmán, es 3-2, en el caso de Acuña es absolutamente unánime. Pero no podemos decir que se está yendo en contra de la ley, en el caso de Guzmán tampoco. Ahora, lo que sí podemos decir es que, viéndolo históricamente, es un asunto casi inédito, ¿no? En general, el Jurado Nacional de Elecciones, desde que existe, desde 1930, no ha sacado de competencia a un candidato en elecciones presidenciales, salvo un caso en 1950. Ernesto Montañe competía con Odría, y el Jurado Nacional de Elecciones decidió no inscribir su plancha presidencial por un tema de firmas. Poco después surge una rebelión en Arequipa, hay una serie de muertos y entonces ahí impiden totalmente la inscripción, incluso lo apresan porque lo acusan de ser el que asusa a esta rebelión por el grito de fraude, ¿no? Pero luego de eso, de 1950, no hemos tenido un caso en el que por cuestiones administrativas se haya optado por esta solución. Sí, el municipio está en el municipio, sí, claro, el antecedente más cercano, lo tenemos en Lima, pero elecciones municipales, tachas han habido miles, ¿no? Sí, claro. Cientos, sobre todo en provincias. Interior, sí. Ahora, en el caso de Curi, el asunto tiene que ver no con no con un problema de democracia interna administrativo, sino con que no cumplía uno de los requisitos, o que supuestamente no los cumplía, que era residir en Lima. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que viene? Esa es una gran pregunta, lo vamos a ver creo que con los días, pero fraude en el sentido que históricamente hemos conocido fraude, probablemente no sea la forma más adecuada de llamarlo, y yo diría que incluso mirando a nuestra historia hasta podría ser peligroso utilizar esa estrategia, ¿no? Lo que sí deja esto como reflexión es que el Congreso de la República no puede estar experimentando, ¿no?, a última hora para que luego se comiencen a hacer variaciones, modificaciones de las reglas electorales cuando estamos pues en medio del proceso, luego que este ha sido convocado, ¿no? Indudablemente, es decir, uno no puede cambiar las reglas de juego en pleno juego, ¿no? Eso no es posible, y ahí yo creo que está el inicio del problema. Ahora, es algo que ha pasado en el Perú, ¿no? El famoso manguerazo de Belaúnde él lo hace el 1 de junio de 1956, porque a 17 días de la elección todavía no se había confirmado su candidatura, ¿no? O sea, a 17 días, estamos a un mes. De manera que este tipo de situaciones... Pero eso era frente a una situación dictatorial, ¿no? Totalmente dictatorial, nuevamente por una cuestión administrativa. Se consideraba que las firmas que había presentado Belaúnde no estaban bien hechas, no se le permite la inscripción, pero luego de esta movilización que él realiza en el centro de Lima, bueno, finalmente lo dejan inscribirse. Y bueno, como sabemos, no gana las elecciones, sí, ¿no? Llega segundo. Ya gana en los 60, el primero. Gana en los 60, en su tercera elección, porque en 1962 también se presentó, también llegó segundo. Ahí también hubo una sospecha de fraude, ¿no?
y ahí es cuando las Fuerzas Armadas dan un golpe institucional en 1962, que se forma esta Junta de Gobierno y que convocan después a las elecciones del 63, que es donde sale elegido Belaúnde. Para otro golpe en el 68. Es que nuestra historia en realidad democrática tiene unos vaivenes increíbles, ¿no? Y sin lugar a dudas, fíjense, el Jurado Nacional de Elecciones existe en el Perú desde 1931 como poder electoral autónomo del Poder Ejecutivo. Antes de eso, es decir, durante toda la República, durante 120 años de República, las elecciones las veía el Poder Ejecutivo o a lo más el Legislativo. Es decir, no había una clara autonomía. La primera elección más o menos autónoma con un jurado autónomo es la de 1931, donde nuevamente está la sospecha de fraude porque se presentan Sánchez Cerro y Aya de la Torre. Aya de la Torre cree ser el ganador, ¿no? Y bueno, tiene toda la manifestación de Trujillo. Si bien es cierto, eso es lo que dicta nuestra historia y es importante recordarlo, porque el que no recuerda la historia vuelve a cometer los mismos errores, pero frente a la coyuntura en la que estamos ahorita, podría ser muy riesgoso comenzar a hablar de fraudes y sustentar fraudes y asustar a la gente, ¿no? Sí, yo creo que precisamente por eso es bueno recordar la historia y decir efectivamente que estas griterías de fraude en plazas públicas pueden ser muy peligrosas, ¿no? En el caso de las elecciones de 1931 nunca se comprobó el fraude, ¿no? Muchos años después, muchas décadas después, salieron algunas ánforas que supuestamente habrían sido enterradas, pero estas favorecían al ganador, es decir, a Sánchez Cerro y no a Aya de la Torre. Entonces yo creo que hay que ver las cosas con mucho cuidado, con mucho matiz, y si estamos hablando de fraude, tendríamos que preguntarnos quién está detrás del fraude, ¿no? Porque si recordamos, por ejemplo, en 1999, 2000, cuando se permite la reelección de Fujimori, ahí sí ciertamente había una voluntad de fraude anticipado, sí, claro, pero con toda una maquinaria detrás fujimontesinista, en donde era evidente, ¿no? Ahora, en el caso de Todos por el Perú, ¿ha perdido su inscripción también ante el jurado? No. Yo creo que no. Yo creo que está la plancha presidencial en principio en juego. Tiene una serie de problemas también con las listas, porque parece que se va a utilizar el mismo criterio para sacar de carrera las listas al Parlamento, pero el asunto es, hay creo que 2 o 3 listas que han sido inscritas de provincias. Así entonces, que las vamos, luego haber inscrito, vamos a anular su inscripción. Sería, hay un contrasentido, sin duda. Hay que ver qué es lo que vamos a decidir allí, ¿no? Pero yo creo que el gran problema es no haber hecho la reforma electoral en su momento, colocando como obligatorio que la OMPE tenga que ver las elecciones internas de los partidos políticos. Si la OMPE daba validez a esas elecciones internas, entonces ya no teníamos ningún problema, porque lo que ahorita exige la ley es que los partidos políticos tengan elecciones internas en base a sus propios estatutos. Pero dice que puede recurrir, pero puede no es una obligatoriedad. Pero si fuera obligatorio, una vez que la OMPE dice esto está sacramentado, oleado y sacramentado, pues perfecto, ya no hay posibilidad de presentar tachas sobre esos aspectos. Ahora, ¿ha habido un exceso de protagonismo del jurado o los jurados, o han estado cumpliendo su tarea dentro de los parámetros legales existentes? Yo creo que finalmente sí ha habido un exceso de protagonismo del árbitro, pero probablemente no por culpa necesariamente del mismo árbitro, sino que se ha visto en la necesidad de tener que fallar frente a situaciones que en efecto se han presentado. Probablemente creo que no es descabellado pensar que el jurado hubiera, en el caso de Guzmán, podido decir, bueno, esta asamblea y este documento que presentan después de alguna manera valida lo que se hacía antes. Yo creo que esa interpretación hubiese sido posible y válida de aceptar, como también es posible y válida la que la mayoría ha dicho, ¿no? Finalmente es una votación de 3-2. Pero todo este problema es por un cronograma electoral muy ajustado, por elecciones internas que no se hacen bajo la supervisión obligatoria del ente electoral y que al final, claro, terminan sucediendo estas elecciones. Entonces, ¿debe ampliarse las elecciones el último día? ¿Debe ampliarse el periodo de convocatoria de las elecciones entonces? Yo pienso que debería ampliarse las elecciones internas de cada partido, ¿no? Como lo estamos viendo en los Estados Unidos, ¿no? Las primarias están en pleno... Sí, el proceso creo que lleva cerca de un año, ¿no? Así es, ¿no? Y todavía faltan pues una veintena de estados en donde van a realizar estas primarias. Además, el problema podría estar también en el hecho de que al presidente se le ocurrió ponerle fecha a las elecciones el último día permitido, ¿no? O sea, teniendo para haberlo hecho bastante antes. Sin lugar a dudas. Ahora, ese
Ese es uno de los problemas, pero antes viene todo lo previo. Bueno, pero el presidente no convocó las elecciones el último día que tenía... Sí, su último día de plazo, claro. El último día de plazo. Pero aunque lo hubiera convocado el primero, probablemente los problemas quizás tendríamos pues 15 días pero no era adelantados. Hasta diciembre no tenía tiempo el presidente para convocar elecciones. No, yo creo que la convocó el último día. El último día que él tenía para poder hacer la convocatoria, se le ocurrió convocar las elecciones. Sí, tengo mis serias dudas, pero en fin, vamos a... Ahora, hay un elemento adicional, que si el jurado aplica la ley como la ha aplicado, y si la ley es la ley para todos, probablemente la tacha contra Keiko Fujimori por haber donado dinero en efectivo tendría que ser fallada en la misma dirección línea que Acuña. Entonces, y el señor Warop tendría que ser fallada en la misma línea. Y entonces nos quedaríamos sin una candidata. Pero hay tiempo más para presentar tachas. Yo creo que ha sido ya presentada. Sí, ya en ese caso sí, porque en el caso de Alan García Pérez se ha declarado, así es, extemporánea la tacha presentada y por lo tanto ha sido rechazada. Fue porque ahí fue aceptada la candidatura en su momento. Claro, ¿no? Porque esta candidatura ha sido aceptada también, la de la señora Keiko Fujimori. Claro, habría que ver ahí los plazos, pero en este caso ya no se trata de una tacha, como en el caso de Guzmán, sino se trata de una flagrancia incumplimiento de la ley, que sería el caso de Acuña, ¿no? Claro, y el jurado tiene hasta un día antes de las elecciones para poder en todo caso sacar la carrera. Así es, ¿no? Y claro, ahora, ¿vamos a imprimir las cédulas mañana? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo, no? Ahí está el gran asunto. Ahora hasta la OEA ha manifestado su preocupación por los tiempos para inhabilitación de candidaturas en nuestro país. Yo creo que enviar sus observadores, pues, ¿no? Yo creo que esto tiene que llamarnos la atención sobre la urgencia de la reforma electoral, tanto en el calendario como en la labor de los órganos electorales, para que no nos pase, ¿no? No nos vuelva a pasar. Don Joseph Dagger, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un placer.